Nunca olvidaré el día en que me di cuenta de que mi matrimonio ya no era lo que solía ser. Me llamo Catalina, y después de 10 años de estar casada con Javier, sentí que algo dentro de mí había cambiado. No fue un cambio repentino, sino más bien una sensación que fue creciendo lentamente, como una semilla que germina en silencio bajo la tierra. Recuerdo estar sentada en nuestra sala de estar, mirando a Javier mientras él veía la televisión, como lo hacía todas las noches. Su rostro, iluminado por el resplandor azulado de la pantalla, parecía el de un extraño. Me pregunté, ¿dónde está el hombre con el que me casé? ¿El que solía hablarme de sus sueños y ambiciones hasta altas horas de la noche? Javier, dije, intentando iniciar una conversación. ¿Recuerdas cuando hablábamos de viajar por el mundo? Él me miró brevemente, sus ojos regresando rápidamente a la pantalla. Sí, claro. Esos eran buenos tiempos. ¿Por qué no lo hacemos ahora? Todavía podríamos, ¿sabes? Javier suspiró, un sonido que me atravesó como un cuchillo. Catalina, sabes que no podemos. Tenemos responsabilidades, facturas que pagar. Además, estoy cómodo aquí. Esa palabra, cómodo, resonó en mi cabeza durante días. ¿Era eso en lo que nos habíamos convertido? ¿En una pareja cómoda? La idea me aterrorizaba. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Cada mañana, me despertaba con la esperanza de que algo cambiara, de que Javier mostrara algún indicio de la pasión que alguna vez tuvo. Pero cada día era igual al anterior. Él iba a su trabajo en la fábrica, regresaba a casa, cenaba, veía televisión y se iba a dormir. La rutina era sofocante. Intenté hablar con él varias veces. Javier, ¿no extrañas hacer cosas nuevas? Explorar, aprender. ¿Para qué, Catalina? Tenemos una buena vida aquí. Un techo sobre nuestras cabezas, comida en la mesa. ¿Qué más podríamos querer? Sus palabras me dejaban sin aliento. ¿Cómo podía conformarse con tan poco? Yo anhelaba más, mucho más. Fue en ese momento cuando comencé a notar a Carlos, mi jefe en la agencia de publicidad donde trabajaba. Carlos era todo lo que Javier ya no era, ambicioso, apasionado, siempre buscando nuevos desafíos. Cuando hablaba de proyectos futuros, sus ojos brillaban con una intensidad que me recordaba al Javier del que me había enamorado años atrás. Un día, después de una reunión particularmente exitosa, Carlos me invitó a tomar un café. Catalina, tu trabajo en el proyecto Martínez fue excepcional, me dijo, sonriendo sobre su taza de café. Tienes un talento natural para esto. Sentí un calor subir por mis mejillas. Gracias, Carlos. Me esforcé mucho en ese proyecto. Se nota. Sabes, creo que podrías llegar muy lejos en esta industria si te lo propones. Tienes ambición, visión. No todos tienen eso. Sus palabras me hicieron sentir viva, valorada. Era como si alguien finalmente viera el potencial que yo sabía que tenía, pero que había permanecido dormido durante tanto tiempo. Esa noche, cuando regresé a casa, Javier estaba en su lugar habitual frente al televisor. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó sin apartar la vista de la pantalla. Por un momento, quise contarle sobre la reunión, sobre el café con Carlos, sobre cómo me sentía emocionada y llena de posibilidades. Pero al mirarlo, supe que no entendería. Estuvo bien, respondí simplemente, dirigiéndome a la cocina. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Por un lado, estaba la monotonía de mi vida con Javier, que parecía haberse estancado en una rutina sin fin. Por otro, estaba la emoción de mi trabajo, las conversaciones estimulantes con Carlos, y la sensación de que finalmente estaba creciendo como persona. Comencé a inventar excusas para pasar más tiempo en la oficina. Tengo que terminar un proyecto, le decía a Javier. Él simplemente asentía, sin hacer preguntas, sin mostrar curiosidad por mi vida fuera de casa. Una noche, mientras cenábamos en silencio, no pude contenerme más. Javier, ¿eres feliz?, pregunté abruptamente. Él me miró, sorprendido por la pregunta. ¿Qué quieres decir? Claro que soy feliz. Tenemos una buena vida, ¿no? Pero, ¿no quieres más? ¿No sueñas con algo diferente?
Javier dejó su tenedor y me miró con una mezcla de confusión y irritación. Carolina, no entiendo qué más podrías querer. Tenemos estabilidad, un hogar. ¿Por qué complicar las cosas? Sus palabras fueron como un balde de agua fría. Me di cuenta de que Javier y yo ya no estábamos en la misma página. Tal vez nunca lo estuvimos realmente. Los días siguientes fueron una lucha interna constante. Me sentía dividida entre la lealtad a mi matrimonio y el deseo ardiente de una vida más plena, más emocionante. Carlos se volvió un faro de esperanza en mi monótona existencia. Cada vez que hablábamos de trabajo, de ideas, de sueños, sentía que una parte de mí que había estado dormida durante años finalmente despertaba. Una tarde, mientras trabajábamos hasta tarde en un proyecto, Carlos me miró de una manera diferente. Catalina, dijo suavemente, eres una mujer extraordinaria. Mereces más de lo que tienes. Su mano rozó la mía, y sentí una corriente eléctrica recorrer mi cuerpo. En ese momento, supe que estaba al borde de un precipicio. Podía dar un paso atrás y regresar a mi vida segura pero insatisfactoria con Javier, o podía saltar hacia lo desconocido con Carlos. Mientras conducía a casa esa noche, mi mente era un torbellino de pensamientos y emociones. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cuándo exactamente mi matrimonio se había convertido en una prisión en lugar de un refugio? Y lo más importante, ¿qué iba a hacer al respecto? Al llegar a casa, encontré a Javier dormido en el sofá, el control remoto aún en su mano. Lo miré, tratando de reconocer al hombre del que me había enamorado. Pero por más que intentaba, solo veía a un extraño, alguien que se había conformado con una vida mediocre mientras yo anhelaba volar. Esa noche, acostada en nuestra cama, con Javier roncando suavemente a mi lado, tomé una decisión. Ya no podía seguir viviendo una mentira. Merecía más, necesitaba más. Y si Javier no podía o no quería darme eso, tal vez era hora de buscarlo en otra parte. La culpa me carcomía por dentro, pero la emoción de lo que podría ser superaba cualquier remordimiento. Mañana sería un nuevo día, y yo estaba lista para tomar las riendas de mi vida, sin importar las consecuencias. Mientras el sueño finalmente me alcanzaba, una última pregunta cruzó mi mente. ¿Estaba realmente preparada para lo que vendría después? El día que crucé la línea con Carlos fue un martes. Lo recuerdo perfectamente porque la noche anterior había tenido una discusión particularmente frustrante con Javier sobre nuestro futuro. O mejor dicho, sobre la falta de él. Llegué a la oficina temprano, mi mente aún dando vueltas por la pelea. Carlos ya estaba allí, trabajando en su computadora. Cuando me vio, su rostro se iluminó con una sonrisa que hizo que mi corazón saltara. «Buenos días», Catalina dijo, levantándose para saludarme. «Te ves diferente hoy». Sentí un cosquilleo en el estómago. ¿Diferente? ¿Cómo? Se acercó, sus ojos recorriendo mi rostro. «No sé, hay algo en tus ojos». Una chispa que no había visto antes. En ese momento, todo el peso de mi matrimonio fallido, todas las noches solitarias, todas las conversaciones no tenidas con Javier, se desvanecieron. Solo existíamos Carlos y yo en ese instante. No sé quién dio el primer paso, pero de repente nos estábamos besando. Fue apasionado, urgente, como si ambos hubiéramos estado conteniendo este deseo durante meses. Y tal vez así era. Cuando nos separamos, jadeando, la realidad de lo que acababa de hacer me golpeó como un tren. Yo estoy casada, susurré, más para mí misma que para Carlos. Él tomó mi rostro entre sus manos. Lo sé, Catalina. Y sé que esto está mal. Pero dime que no sientes esto, que no hay algo especial entre nosotros. No pude negarlo. Lo que sentía por Carlos era más fuerte que cualquier cosa que hubiera sentido en años. Era emocionante, peligroso y completamente adictivo. A partir de ese día, comenzamos un affair apasionado. Nos encontrábamos en hoteles, en su apartamento cuando su compañero de piso no estaba, incluso una vez en la oficina después de horas. Cada encuentro era una mezcla de éxtasis y culpa. Una tarde, después de hacer el amor en un hotel discreto en las afueras de la ciudad, me quedé mirando al techo, las sábanas enredadas alrededor de mi cuerpo. ¿En qué piensas?, preguntó Carlos,
trazando círculos en mi brazo con sus dedos. En Javier, respondí honestamente. En cómo llegué a este punto. Carlos se tensó a mi lado. ¿Te arrepientes? Me giré para mirarlo. No, y eso es lo que me asusta. No me arrepiento, pero sé que lo que estamos haciendo está mal. Javier no se lo merece. Catalina, dijo Carlos, sentándose en la cama. Tú mereces ser feliz. Si Javier no puede darte eso. Lo sé, interrumpí. Pero eso no hace que esto esté bien. La culpa era una compañera constante. Me seguía a todas partes, a la oficina, donde tenía que fingir que Carlos era solo mi jefe, a casa, donde tenía que actuar como si nada hubiera cambiado con Javier. Cada noche, cuando me acostaba junto a Javier, sentía como si estuviera traicionándolo 2 veces, una por mi affair físico con Carlos, y otra por mi desconexión emocional de nuestro matrimonio. Hubo momentos en los que casi le conté todo a Javier. Una noche, mientras cenábamos en silencio, como se había vuelto nuestra costumbre, estuve a punto de soltar la verdad. Javier, comencé, mi voz temblando ligeramente. Necesito decirte algo. Él levantó la vista de su plato, sus ojos encontrándose con los míos. Por un momento, vi un destello del hombre del que me había enamorado años atrás. ¿Qué pasa, Cata? El apodo, que no había usado en años, me hizo dudar. Yo solo quería decirte que te quiero. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Yo también te quiero, Cata. Esa noche lloré en silencio en el baño, desgarrada entre el amor que alguna vez sentí por Javier y la pasión que ahora sentía por Carlos. Mi vida se convirtió en una serie de mentiras y medias verdades. Le decía a Javier que tenía que trabajar hasta tarde, cuando en realidad estaba en los brazos de Carlos. Le contaba a mi madre que mi matrimonio iba bien, cuando en realidad se desmoronaba bajo el peso de mis secretos. Carlos, por su parte, parecía estar cada vez más involucrado emocionalmente. Me hablaba de un futuro juntos, de cómo podríamos ser felices si yo dejara a Javier. Podríamos irnos de la ciudad, me dijo una vez, mientras yacíamos entrelazados en su cama. Comenzar de nuevo en otro lugar donde nadie nos conozca. La idea era tentadora. Una vida nueva, sin el peso de la culpa y las mentiras. Pero cada vez que consideraba seriamente dejar a Javier, algo me detenía. Tal vez era el miedo al cambio, o quizás una pequeña parte de mí aún creía que podíamos arreglar las cosas. Un día, mientras estaba en casa limpiando, encontré una vieja foto de Javier y yo en nuestra luna de miel. Estábamos en la playa, riendo, nuestros ojos brillantes de amor y promesas de un futuro juntos. Me senté en el suelo, sosteniendo la foto, y lloré. Lloré por la mujer que fui, por el amor que perdimos, por las decisiones que había tomado. Fue en ese momento que me di cuenta de que no podía seguir así. Tenía que tomar una decisión, o terminaba mi affair con Carlos y trabajaba en mi matrimonio, o dejaba a Javier y comenzaba una nueva vida. Esa noche, cuando Javier llegó a casa, intenté hablar con él. Javier, ¿podemos hablar? Él me miró con curiosidad. Claro, ¿qué pasa? ¿Eres feliz? Quiero decir, ¿realmente feliz con nuestra vida juntos? Javier pareció sorprendido por la pregunta. Bueno, sí. Tenemos una buena vida, ¿no? Un hogar, trabajos estables. Pero, es suficiente, presioné. ¿No quieres más de la vida? ¿De nosotros? Vi una chispa de algo en sus ojos. ¿Miedo? ¿Comprensión? No estaba segura. Catalina, ¿hay algo que quieras decirme? Por un momento, estuve a punto de confesarlo todo. Pero el miedo me paralizó. No, solo estaba pensando. Javier asintió lentamente, pero pude ver que no me creía del todo. Esa noche, sentí que algo había cambiado entre nosotros. Como si un velo se hubiera levantado ligeramente, revelando las grietas en nuestro matrimonio que ambos habíamos estado ignorando. Al día siguiente, en la oficina, Carlos notó mi estado de ánimo sombrío. ¿Estás bien?, preguntó, cerrando la puerta de su oficina detrás de nosotros. No lo sé, respondí honestamente. Carlos, ¿qué estamos haciendo? Él se acercó,
tomando mis manos entre las suyas. Estamos siendo felices, Catalina. Por primera vez en mucho tiempo, estamos viviendo, no solo existiendo. Sus palabras resonaron en mí, pero también aumentaron mi culpa. ¿Era justo encontrar mi felicidad a costa del dolor de Javier? Las semanas siguientes fueron una montaña rusa emocional. Oscilaba entre momentos de pasión desenfrenada con Carlos y periodos de culpa paralizante cuando estaba con Javier. Cada mentira que decía, cada excusa que inventaba, me pesaba más y más. Una noche, después de otro encuentro clandestino con Carlos, me miré al espejo en el baño del hotel. Apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Tenía ojeras, producto de noches de insomnio y preocupación. Mis ojos, que alguna vez brillaron de felicidad, ahora parecían apagados y cansados. ¿Quién eres?, me pregunté en voz baja. ¿En qué te has convertido? Fue en ese momento que tomé una decisión. No podía seguir viviendo esta doble vida. Era injusto para Javier, para Carlos, y para mí misma. Tenía que enfrentar la verdad, sin importar las consecuencias. Lo que no sabía en ese momento era que el destino tenía otros planes. La decisión de confesar sería arrebatada de mis manos de la manera más brutal posible. Nunca olvidaré la mañana en que mi mundo se desmoronó. Era un sábado, y el sol brillaba con una intensidad casi burlona, como si el universo quisiera resaltar la oscuridad que estaba a punto de invadir mi vida. Javier y yo habíamos planeado un día tranquilo en casa. Últimamente, habíamos estado haciendo un esfuerzo por pasar más tiempo juntos, aunque gran parte de ese tiempo lo pasábamos en un silencio incómodo, con la tensión de los secretos no dichos flotando entre nosotros. Estaba en la cocina, preparando el desayuno, cuando escuché el tono de mensaje de mi celular. Sin pensarlo dos veces, le pedí a Javier, cariño, ¿puedes ver quién es? Tengo las manos ocupadas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pasaron segundos que parecieron horas antes de que me diera cuenta de mi error. Mi corazón se detuvo cuando recordé que no había borrado los mensajes de Carlos de la noche anterior. Me giré lentamente, con el estómago hecho un nudo. Javier estaba de pie en la entrada de la cocina, mi teléfono en una mano, su rostro una máscara de shock y dolor. Javier, yo. Comencé, pero las palabras se atoraron en mi garganta. ¿Quién es Carlos? Su voz era apenas un susurro, cargado de una emoción que nunca antes había escuchado en él. Intenté acercarme, pero él retrocedió como si mi toque pudiera quemarlo. Javier, por favor, déjame explicarte. ¿Explicarme qué, Catalina? Su voz se elevó, la ira reemplazando rápidamente al shock inicial. No puedo esperar para verte de nuevo. Anoche fue increíble, ¿qué hay que explicar? Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Toda la culpa, todo el remordimiento que había estado conteniendo durante meses, explotó en ese momento. Lo siento tanto. Nunca quise que esto pasara. Javier soltó una risa amarga. ¿Nunca quisiste que pasara? ¿O nunca quisiste que lo descubriera? Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Tenía razón, por supuesto. Había estado viviendo esta mentira durante meses, convenciéndome de que de alguna manera estaba justificada. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Javier, su voz temblando ligeramente. Bajé la mirada, incapaz de enfrentar el dolor en sus ojos. Unos meses. ¿Meses? La incredulidad en su voz era palpable. ¿Has estado engañándome durante meses y yo ni siquiera lo noté? El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar el tic-tac del reloj en la sala, marcando los segundos de nuestro matrimonio desmoronándose. De repente, Javier explotó. Arrojó mi teléfono contra la pared, haciéndolo añicos. Luego comenzó a caminar de un lado a otro, pasándose las manos por el cabello en un gesto de desesperación. ¿Quién es él? ¿Lo conozco? Tragué saliva, sabiendo que cada palabra solo empeoraría las cosas. Es mi jefe. Javier se detuvo en seco, girándose para mirarme con una mezcla de incredulidad y repugnancia. ¿Tu jefe? ¿Carlos? ¿El mismo Carlos del que has estado hablando durante meses? ¿El que te ha estado ayudando con tu carrera?
Cada pregunta era como una puñalada. Asentí débilmente, incapaz de formar palabras. Todo este tiempo, las horas extras, los viajes de negocios, ¿todo era una mentira? No todo, intenté explicar débilmente. El trabajo era real, pero decidiste que no era suficiente follar con tu jefe en la oficina, ¿verdad? La crudeza de sus palabras me hizo estremecer. Tenías que traer la mentira a nuestra casa, a nuestra cama. Javier, por favor, supliqué. Sé que cometí un error terrible, pero te amo. Podemos arreglar esto. Su risa fue fría, carente de humor. ¿Amarme? ¿Llamas a esto amor, Catalina? ¿Traicionar nuestra confianza, nuestros votos? Se acercó a mí, y por un momento pensé que iba a abrazarme. En cambio, me miró directamente a los ojos, su mirada cargada de una emoción que nunca antes había visto en él, odio puro. No sé quién eres, dijo en voz baja. La mujer con la que me casé nunca habría hecho algo así. Sus palabras me rompieron por dentro. Porque en el fondo, sabía que tenía razón. Me había convertido en alguien que ni yo misma reconocía. Javier se dirigió a nuestra habitación y comenzó a sacar ropa de los cajones, arrojándola en una maleta. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, aunque la respuesta era obvia. Me voy, respondió sin mirarme. No puedo estar aquí, no puedo mirarte ahora mismo. Por favor, no te vayas, rogué, agarrando su brazo. Podemos hablar de esto, podemos. Se soltó bruscamente. ¿Hablar? ¿De qué, Catalina? ¿De cómo me has estado mintiendo? ¿De cómo te has estado riendo de mí con tu amante? No es así, intenté explicar. Nunca me reí de ti. Estaba confundida, me sentía sola. ¿Y eso justifica lo que hiciste? Su voz estaba cargada de dolor y rabia. ¿Alguna vez pensaste en mí? ¿En lo que esto me haría? No tenía respuesta para eso. Porque la verdad era que, en los momentos de pasión con Carlos, había empujado a Javier al fondo de mi mente, ignorando deliberadamente el daño que estaba causando. Javier terminó de empacar y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se detuvo y me miró una última vez. Espero que haya valido la pena, Catalina. Espero que tu precioso Carlos te haga más feliz de lo que yo pude hacerte. Y con eso, se fue, cerrando la puerta tras de sí con un golpe que resonó en toda la casa. Me derrumbé en el suelo, sollozando incontrolablemente. El peso de mis acciones, el dolor que había causado, me aplastaba. En ese momento, hubiera dado cualquier cosa por volver atrás en el tiempo, por tomar diferentes decisiones. Las horas pasaron, y yo seguía en el suelo, incapaz de moverme. Mi teléfono sonó varias veces, probablemente Carlos preguntándose por qué no había respondido a sus mensajes. Pero no podía pensar en él ahora. Todo en lo que podía concentrarme era en la mirada de traición en los ojos de Javier. Cuando finalmente encontré la fuerza para levantarme, la casa parecía extrañamente vacía. Los espacios que Javier solía ocupar ahora estaban llenos de su ausencia. Caminé por las habitaciones, tocando las cosas que le pertenecían, preguntándome si alguna vez volvería a verlo. Esa noche, acostada sola en nuestra cama, que ahora parecía demasiado grande, reflexioné sobre cómo habíamos llegado a este punto. ¿En qué momento exacto había decidido que mi felicidad era más importante que mi integridad? ¿Cuándo había dejado de ver a Javier como mi compañero y había empezado a verlo como un obstáculo para mi felicidad? Los días siguientes fueron un borrón de llamadas perdidas, mensajes no respondidos y noches de insomnio. Javier no volvió a casa, y cada día que pasaba, la realidad de lo que había hecho se asentaba más profundamente. Intenté contactar a Javier varias veces, dejando mensajes de voz llenos de disculpas y súplicas. Pero solo me encontré con su silencio. Carlos también intentó comunicarse conmigo, preocupado por mi repentina desaparición. Cuando finalmente reuní el coraje para hablar con él, fue para decirle que todo había terminado. Javier lo sabe, le dije, mi voz apenas un susurro. No puedo seguir con esto. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Catalina, lo siento. Pero tal vez esto es lo mejor. Ahora podemos estar juntos abiertamente, sin secretos. Sus palabras,
que una vez me habrían llenado de emoción, ahora solo me causaban náuseas. No, Carlos. No entiendes. Esto, nosotros, fue un error. Un terrible error que ha destruido mi matrimonio y posiblemente mi vida. Colgué antes de que pudiera responder, sintiéndome más sola que nunca. Los días se convirtieron en semanas, y Javier seguía sin aparecer. Comencé a temer que nunca volvería, que nuestra última conversación había sido el final definitivo de nuestro matrimonio. Fue entonces cuando recibí la llamada que cambiaría todo una vez más. Era la madre de Javier. Catalina, su voz sonaba tensa, preocupada. ¿Has hablado con Javier últimamente? Mi corazón se aceleró. No desde hace unas semanas. ¿Por qué? ¿Pasa algo? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Ha estado actuando de manera extraña. Dice cosas que me preocupan. Creo que deberías hablar con él. Esas palabras desencadenaron una serie de eventos que me harían darme cuenta de que el verdadero infierno apenas estaba comenzando. Las palabras de la madre de Javier resonaban en mi cabeza mientras conducía por las calles de la ciudad, buscando desesperadamente alguna señal de él. La preocupación en su voz había sido palpable, y ahora el miedo se apoderaba de mí. ¿Qué había hecho? Después de horas de búsqueda infructuosa, decidí ir al último lugar donde pensé que podría encontrarlo, nuestro antiguo bar favorito. Para mi sorpresa, allí estaba, sentado en la barra, con una botella de tequila medio vacía frente a él. Me acerqué con cautela. Javier. Se giró lentamente, sus ojos inyectados en sangre se fijaron en mí con una mezcla de dolor y rabia. Vaya. Miren quién decidió aparecer. Javier, tu madre me llamó. Está preocupada por ti. Yo también lo estoy. Soltó una carcajada amarga. ¿Preocupada? ¿Tú? ¡Qué broma! Intenté tocar su brazo, pero se apartó bruscamente. Por favor, Javier. Hablemos. Sé que te he lastimado, pero... Lastimado, interrumpió, su voz elevándose. No tienes ni idea, Catalina. No tienes ni puta idea de lo que me has hecho. El cantinero nos miró con preocupación. Señora, ¿todo está bien? Javier se levantó tambaleándose. Oh, todo está perfecto. Mi esposa solo me engañó con su jefe durante meses. Pero hey, ¿qué es un poco de infidelidad entre amigos, verdad? Javier, por favor, supliqué, sintiendo las miradas de los otros clientes sobre nosotros. Vamos a casa. Podemos hablar allí. Casa, escupió la palabra como si fuera veneno. Ya no tengo casa, Catalina. Tú te encargaste de eso. A pesar de su resistencia, logré sacarlo del bar y llevarlo a nuestro apartamento. Una vez allí, colapsó en el sofá, la ira dando paso a un profundo dolor. ¿Por qué, Catalina?, preguntó, su voz quebrada. ¿Qué hice mal? Me senté a su lado, manteniendo la distancia. No hiciste nada mal, Javier. Fui yo. Cometí un error terrible. Un error, repitió, cerrando los ojos. Un error es olvidar pagar una factura. Lo que tú hiciste, eso fue una elección. Sus palabras me golpearon con fuerza porque sabía que tenía razón. Había sido una elección, una serie de elecciones que habían llevado a este momento. Lo siento tanto, Javier. Si pudiera volver atrás. Pero no puedes, interrumpió. Y ahora tengo que vivir con eso. Con la imagen de ti con él, en mi cabeza, todo el tiempo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía sentir el dolor emanando de él en oleadas, y saber que yo era la causa me destrozaba. Finalmente, Javier habló de nuevo, su voz cargada de una determinación que no había escuchado antes. Sabes, he estado pensando mucho estos días. Sobre nosotros, sobre lo que hiciste. Y he llegado a una conclusión. ¿Qué conclusión?, pregunté, temerosa de la respuesta. Se giró para mirarme, sus ojos brillando con una intensidad que me asustó. Que merece sentir lo mismo que yo estoy sintiendo. No entendí completamente lo que quería decir en ese momento,
pero pronto lo descubriría. En los días y semanas que siguieron, Javier se embarcó en lo que solo puedo describir como una campaña de venganza metódica y calculada. Comenzó con cosas pequeñas. Un día, llegué a casa y encontré que había cambiado todas las cerraduras. Cuando lo llamé, respondió con una calma escalofriante: «Oh, no puedes entrar». ¡Qué lástima! Supongo que ahora sabes cómo se siente estar excluido de tu propia vida. Pero eso fue solo el comienzo. Pronto, las cosas se intensificaron. Una mañana, recibí una llamada de Carlos. Su voz sonaba tensa, alterada. Catalina, ¿qué demonios está pasando? Mi auto, alguien lo saboteó. Los frenos no funcionaban. Casi tengo un accidente. Sentí que el mundo se detenía. ¿Qué? ¿Estás bien? Estoy bien, pero ¿tiene esto algo que ver con tu esposo? No quería creerlo, pero en el fondo, sabía la verdad. Javier había cruzado una línea peligrosa. Cuando lo confronté, no lo negó. ¿Sabes qué es gracioso, Catalina?, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Como un pequeño susto puede hacer que alguien valore su vida. Tal vez tu amante ahora entenderá lo frágil que puede ser todo. Javier, esto es una locura. Podrías haberlo matado. Se encogió de hombros. Pero no lo hice. Además, ¿no es eso lo que ustedes dos me hicieron a mí? Matarme por dentro. Su lógica retorcida me aterrorizaba. Este no era el hombre con el que me había casado. Era como si toda la bondad y el amor que una vez lo definieron hubieran sido reemplazados por una amargura corrosiva. Pero la venganza de Javier no se limitó a Carlos. Pronto, descubrí que había estado contactando a personas de mi círculo social, contándoles sobre mi infidelidad, pero torciendo los hechos para hacerme parecer aún peor. Amigas que había conocido durante años comenzaron a evitarme. Recibí miradas de disgusto en el supermercado, en el gimnasio. Incluso mi familia comenzó a distanciarse, creyendo las historias exageradas que Javier les había contado. Un día, mi hermana me llamó, su voz cargada de decepción. Catalina, ¿cómo pudiste? Javier nos contó todo. ¿Es cierto que llevaste a tu amante a la casa de mamá y papá cuando ellos estaban de vacaciones? ¿Qué? No. Eso nunca pasó, exclamé, horrorizada. Javier tiene fotos, Catá. Te vieron entrar con un hombre que no era él. Recordé entonces una vez que Carlos me había llevado a casa porque mi auto estaba en el taller. Nunca habíamos entrado, pero Javier había tomado ese momento inocente y lo había convertido en algo sórdido. La campaña de difamación de Javier fue implacable. Pronto, me encontré aislada, con pocas personas dispuestas a escuchar mi versión de los hechos. Pero lo peor estaba por venir. Una noche, recibí una llamada de un número desconocido. «Hola», respondí con cautela. «¿Catalina?» Era la voz de una mujer que no reconocí. «Soy Lucía». «Yo creo que deberías saber algo». Mi corazón se aceleró. «¿Qué pasa?» «He estado viendo a Javier. Al principio no sabía que estaba casado, pero luego me contó sobre ti, sobre lo que hiciste. Pensé que merecía saber que, bueno, que no eres la única que ha estado con alguien más». La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. «Javier, mi Javier, con otra mujer». «Gracias por decírmelo», logré decir antes de colgar. Esa noche, lloré hasta quedarme sin lágrimas. No por celos, sino por la realización de cuánto daño nos habíamos hecho mutuamente. Nuestro matrimonio, que una vez había sido fuente de amor y felicidad, se había convertido en un campo de batalla de dolor y venganza. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Parte de mí quería confrontar a Javier, gritarle por su hipocresía. Otra parte entendía que esto era simplemente su forma de lidiar con el dolor que yo le había causado. Finalmente, decidí enfrentarlo. Lo encontré en nuestro apartamento, empacando algunas cosas. «Se lo de Lucía», dije sin preámbulos. Se detuvo por un momento, luego continuó empacando como si nada. «¿Y? Javier, me has estado atormentando por mi infidelidad mientras tú». Se giró para mirarme, sus ojos fríos.
Mientras yo que, Catalina, intento seguir adelante, ¿busco algo de consuelo en los brazos de alguien que no me ha traicionado? Sus palabras me dejaron sin aliento. Pero tú siempre dijiste que la infidelidad era imperdonable. Soltó una risa amarga. Sí, bueno, eso fue antes de que mi esposa decidiera follar con su jefe durante meses a mis espaldas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nos miramos el uno al otro, dos extraños en lo que una vez fue nuestro hogar compartido. ¿En qué nos hemos convertido, Javier?, pregunté en voz baja. Por un momento, vi un destello del hombre que una vez conocí en sus ojos. No lo sé, Catalina. Realmente no lo sé. Mientras lo veía terminar de empacar y dirigirse a la puerta, me di cuenta de que esta era la verdadera venganza de Javier. No eran las cerraduras cambiadas, ni el sabotaje del auto de Carlos, ni siquiera las mentiras que había esparcido sobre mí. Era esto, la destrucción completa de lo que una vez fuimos, la transformación de nuestro amor en algo irreconocible y tóxico. Cuando la puerta se cerró detrás de él, me quedé sola en el apartamento que una vez llamamos hogar, rodeada de los fragmentos rotos de nuestras vidas. Y me pregunté, no por primera vez, si alguna vez podríamos recuperarnos de esto, o si el daño que nos habíamos infligido mutuamente era simplemente demasiado grande para superarlo. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La ausencia de Javier en mi vida era como un agujero negro, consumiendo todo lo que alguna vez consideré importante. El trabajo, que una vez fue mi escape, ahora se sentía vacío y sin sentido. Carlos había sido transferido a otra sucursal, a petición suya, supongo. El apartamento, antes lleno de risas y planes para el futuro, ahora estaba silencioso, lleno de recuerdos que dolían demasiado para enfrentarlos. Una mañana, mientras miraba mi reflejo en el espejo, apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Ojos hundidos, mejillas pálidas, una sombra de la persona que solía ser. Fue en ese momento que tomé una decisión. Tenía que intentar arreglar las cosas con Javier. No por nosotros como pareja, sino por nosotros como individuos. Necesitábamos cerrar este capítulo, de una forma u otra. Conseguir su nuevo número no fue fácil. Finalmente, después de muchas súplicas, su madre me lo dio, no sin antes advertirme, Catalina, él ha cambiado. No esperes al mismo Javier que conocías. Con manos temblorosas, marqué el número. Sonó 1, 2, 3 veces. Cuando estaba a punto de colgar, escuché su voz. Diga. Mi corazón se detuvo por un momento. Javier. Soy yo, Catalina. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Por un momento, pensé que había colgado. ¿Qué quieres? Su voz era fría, distante. Tomé una respiración profunda. Quiero hablar. Por favor, Javier. Creo que necesitamos hablar. Otro silencio. Luego, un suspiro. Está bien. Mañana, en el café de la plaza. A las 10. Antes de que pudiera decir algo más, colgó. Esa noche apenas dormí. Repasé en mi mente todo lo que quería decirle, todas las disculpas que quería ofrecer. Pero cuando llegué al café al día siguiente y lo vi sentado allí, todas las palabras ensayadas desaparecieron de mi mente. Se veía diferente. Más delgado, con el pelo más largo y una barba incipiente. Pero fueron sus ojos los que más me impactaron. Esos ojos que una vez me miraron con tanto amor ahora estaban apagados, cautelosos. Hola, dije, sentándome frente a él. Hola, respondió, sin levantar la vista de su taza de café. Nos quedamos en silencio por lo que pareció una eternidad. Finalmente, reuní el coraje para hablar. Javier, yo, lo siento. Lo siento tanto. Sé que esas palabras no son suficientes, pero necesito que sepas cuánto lamento haberte lastimado. Levantó la vista, sus ojos encontrándose con los míos por primera vez. ¿Y qué esperas que haga con esa disculpa, Catalina? ¿Que todo vuelva a ser como antes? Negué con la cabeza. No, sé que eso es imposible. Pero necesito que intentemos sanar. Por nosotros mismos, sino por nosotros como pareja.
Javier soltó una risa amarga. ¿Sanar? ¿Crees que es tan fácil? ¿Tienes idea de lo que he pasado estos meses? Lo sé, y lo que hiciste. Me interrumpió bruscamente. Lo que hice fue reaccionar al dolor que tú me causaste. ¿Crees que estoy orgulloso de cómo actué? ¿De las mentiras que esparcí, de Lucía? Sus palabras me golpearon con fuerza. Verlo así, tan herido y enojado, me hizo darme cuenta de la magnitud del daño que había causado. No estoy aquí para juzgarte, Javier. Sé que lo que hice fue imperdonable. Pero míranos. Nos estamos destruyendo mutuamente. ¿No crees que merecemos algo mejor que esto? Por un momento, vi un destello de vulnerabilidad en sus ojos. ¿Y qué sugieres? ¿Terapia de pareja? ¿Fingir que nada pasó? Negué con la cabeza. No, nada de eso. Sugiero que empecemos de nuevo. No como pareja, sino como dos personas que alguna vez se amaron y que ahora necesitan perdonarse a sí mismas y entre sí. Javier me miró por un largo momento, como si estuviera buscando algo en mi rostro. Finalmente, habló: no sé si puedo hacer esto, Catalina. Cada vez que te miro, veo cosas que preferiría olvidar. Sus palabras me dolieron, pero las entendí. Lo sé. Y lo entiendo. Pero, ¿no crees que merecemos al menos intentarlo? Por todo lo que fuimos, por todo lo que significamos el uno para el otro. Javier se pasó una mano por el pelo, un gesto tan familiar que me hizo sentir una punzada de nostalgia. ¿Y cómo sugieres que hagamos esto? Poco a poco, respondí. Podríamos, no sé, tal vez reunirnos una vez a la semana. Hablar. Ser honestos el uno con el otro. Sin expectativas, sin presiones. Vi la duda en sus ojos, pero también vi algo más. Esperanza, tal vez. No sé si funcionará, pero, y supongo que podemos intentarlo. Esas palabras, aunque titubeantes, me llenaron de una esperanza que no había sentido en meses. Las semanas siguientes fueron un desafío. Nuestros encuentros estaban llenos de silencios incómodos, de emociones reprimidas que amenazaban con estallar en cualquier momento. Pero poco a poco, comenzamos a hablar. Realmente hablar. Una tarde, mientras caminábamos por el parque, Javier finalmente me preguntó algo que sabía que había estado en su mente durante mucho tiempo. ¿Por qué lo hiciste, Catalina? ¿Qué te faltaba? Me detuve, buscando las palabras adecuadas. No fue por algo que me faltara, Javier. Fue por algo que yo creía que me faltaba. Me sentía estancada, insatisfecha conmigo misma. Y en lugar de hablarlo contigo, de enfrentar mis propios demonios, busqué una salida fácil. Javier asintió lentamente. Sabes, durante mucho tiempo pensé que era mi culpa. Que no había sido suficiente para ti. Sus palabras me rompieron el corazón. No, Javier. Nunca fue tu culpa. Fui yo quien falló. Quien no supo valorar lo que teníamos. Nos quedamos en silencio por un momento, dejando que la verdad de nuestras palabras se asentara. ¿Y tú?, pregunté finalmente. ¿Por qué hiciste todas esas cosas después? Javier suspiró profundamente. Estaba enojado. Herido. Quería que sintieras el mismo dolor que yo sentía. Pero ahora me doy cuenta de que solo estaba perpetuando un ciclo de dolor. Esa conversación marcó un punto de inflexión en nuestro intento de reconciliación. No fue fácil, hubo días en los que parecía que estábamos retrocediendo en lugar de avanzar. Pero seguimos intentándolo. Poco a poco, los silencios incómodos se convirtieron en conversaciones significativas. Las miradas de dolor y reproche dieron paso a miradas de comprensión, eventualmente, de perdón. Un día, mientras tomábamos un café en el mismo lugar donde habíamos tenido nuestra primera conversación después de meses, Javier me sorprendió con una pregunta. ¿Crees que alguna vez podremos ser amigos, Catalina? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Amigos? Asintió. Sí, amigos. No pareja, no amantes, solo, dos personas que se conocen bien y que han pasado por mucho juntas. Reflexioné sobre sus palabras. Me gustaría eso, Javier. Realmente me gustaría.
Por primera vez en lo que parecía una eternidad, vi una sonrisa genuina en su rostro. No era la sonrisa despreocupada del hombre con el que me había casado, sino una sonrisa más madura, más sabia. Y me di cuenta de que, a pesar de todo el dolor y el sufrimiento, ambos habíamos crecido. Mientras nos despedíamos ese día, sentí una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. No era el final feliz que alguna vez había imaginado para nosotros, pero era un nuevo comienzo. Un comienzo basado en la honestidad, el perdón y la aceptación de nuestros errores. Esa noche, mientras reflexionaba sobre todo lo que habíamos pasado, me di cuenta de que la verdadera reconciliación no siempre significa volver a estar juntos. A veces, significa encontrar una nueva forma de existir en la vida del otro, una forma que respete el pasado pero que no esté atada a él. Javier y yo nunca volveríamos a ser lo que fuimos, pero tal vez, solo tal vez, podríamos ser algo nuevo. Algo mejor. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí esperanzada sobre el futuro. La vida tiene una manera peculiar de recordarnos que el pasado nunca está realmente en el pasado. Justo cuando creía que Javier y yo estábamos avanzando hacia una nueva etapa de comprensión mutua, el destino decidió poner a prueba nuestra recién encontrada amistad. Era un sábado por la mañana cuando recibí una llamada de María, una amiga en común que Javier y yo teníamos desde la universidad. Su voz sonaba emocionada y nerviosa a la vez. Catalina, ¿estás sentada? Porque no vas a creer lo que acabo de ver. Mi corazón se aceleró. ¿Qué pasa, María? Vi a Javier en el centro comercial, con una mujer. Y no estaban precisamente de compras, si entiendes lo que quiero decir. Sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. A pesar de todos nuestros esfuerzos por reconciliarnos, a pesar de que ya no éramos pareja, la idea de Javier con otra mujer me afectó más de lo que quería admitir. Oh, fue todo lo que pude decir. Lo siento, Cata. Pensé que debía saberlo. Sé que ustedes dos han estado intentando arreglar las cosas y... La interrumpí, tratando de sonar más compuesta de lo que me sentía. Está bien, María. Javier y yo, bueno, ya no estamos juntos. Él tiene derecho a seguir adelante. Después de colgar, me quedé sentada en mi sofá, mirando al vacío. ¿Por qué me afectaba tanto? Javier y yo habíamos acordado ser amigos, nada más. No tenía derecho a sentirme celosa o traicionada. Y sin embargo, ahí estaba, con un nudo en la garganta y una sensación de pérdida que no podía explicar. Pasé los siguientes días tratando de procesar mis emociones. Por un lado, me sentía feliz de que Javier estuviera avanzando con su vida. Por otro, no podía evitar sentir una punzada de dolor al pensar en él con otra persona. Nuestra siguiente reunión semanal fue particularmente incómoda. Podía sentir que Javier quería decirme algo, pero no encontraba las palabras. Finalmente, después de varios intentos fallidos de mantener una conversación casual, decidí abordar el elefante en la habitación. Javier, sé lo de tu nueva amiga, dije, tratando de mantener un tono neutral. Vi cómo sus hombros se tensaron. Catalina, yo. Está bien, lo interrumpí. No tienes que explicarme nada. Somos amigos, ¿recuerdas? Los amigos se alegran por la felicidad del otro. Javier me miró con una mezcla de alivio y preocupación. Se llama Alicia. La conocí hace unas semanas en un grupo de apoyo para personas divorciadas. Esa información me tomó por sorpresa. No sabía que Javier estaba asistiendo a un grupo de apoyo. Me hizo darme cuenta de cuánto había cambiado, cuánto había crecido en los últimos meses. Me alegro por ti, Javier. De verdad, dije, y una parte de mí realmente lo sentía. Él me estudió por un momento, como si estuviera buscando algún signo de falsedad en mis palabras. Gracias, Catalina. Significa mucho para mí que lo entiendas. Los días y semanas siguientes fueron un desafío emocional. Mientras seguía adelante con mi vida, tratando de reconstruir mi carrera y mis relaciones con amigos y familiares, la imagen de Javier con Alicia seguía apareciendo en mi mente en los momentos más inoportunos. Una noche, mientras cenaba sola en casa, el peso de todo lo que había perdido me golpeó con fuerza. Lloré, por primera vez en meses, dejando salir toda la tristeza, el arrepentimiento y la culpa que había estado reprimiendo.
Me di cuenta de que, a pesar de todos nuestros esfuerzos por reconciliarnos, a pesar de haber llegado a un lugar de entendimiento mutuo, había perdido algo precioso. Había perdido la oportunidad de envejecer junto al hombre que una vez prometí amar para siempre. Y lo peor de todo, sabía que era mi culpa. Decidí que necesitaba hablar con alguien, así que llamé a mi hermana, Laura. «Catá, ¿qué pasa?», preguntó, preocupada por mi llamada tardía. «Laura, creo que finalmente me estoy dando cuenta de lo que perdí», dije entre sollozos. Mi hermana escuchó pacientemente mientras le contaba todo, mis sentimientos confusos sobre la nueva relación de Javier, mi culpa persistente, mi sensación de pérdida. «Oh, Catá», dijo suavemente cuando terminé. «Lo que estás sintiendo es normal. Has pasado por mucho. Pero recuerda, fuiste tú quien tomó la decisión de ser infiel. Ahora tienes que vivir con las consecuencias de esa decisión». Sus palabras, aunque duras, eran exactamente lo que necesitaba escuchar. Tenía razón. Yo había tomado decisiones que habían llevado a este resultado. Ahora tenía que aprender a vivir con ellas. Los días siguientes fueron un ejercicio de autorreflexión y aceptación. Me di cuenta de que gran parte de mi dolor no era por perder a Javier como pareja, sino por perder la vida que había imaginado para nosotros. Los hijos que nunca tendríamos, las navidades familiares que nunca celebraríamos, los aniversarios que nunca conmemoraríamos. Decidí que era hora de hacer algunos cambios en mi vida. Renuncié a mi trabajo en la agencia de publicidad, el lugar que me recordaba constantemente mi affair con Carlos. Encontré un nuevo empleo en una pequeña empresa de marketing, donde podía empezar de cero, sin el peso de mi pasado. También decidí volver a terapia. Necesitaba trabajar en mí misma, entender por qué había tomado las decisiones que tomé y cómo podía evitar cometer los mismos errores en el futuro. Un día, mientras caminaba por el parque donde Javier y yo solíamos pasear, me encontré cara a cara con él y Alicia. Fue un momento incómodo, pero también revelador. «Catalina», dijo Javier, sorprendido de verme. «Te presento a Alicia». Alicia me sonrió amablemente, extendiendo su mano. «Es un placer conocerte, Catalina. Javier me ha hablado mucho de ti». Mientras estrechaba su mano, sentí una mezcla de emociones. Celos, sí, pero también una extraña sensación de alivio. Alicia parecía una buena persona, alguien que podría hacer feliz a Javier de una manera que yo ya no podía. «El placer es mío, Alicia», respondí, sorprendida por la sinceridad en mi voz. Intercambiamos algunas palabras más antes de despedirnos. Mientras los veía alejarse, tomados de la mano, sentí una punzada de dolor, pero también una sensación de cierre. Esa noche, sentada en mi apartamento, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Había cometido errores, había lastimado a la persona que más amaba, y ahora estaba pagando el precio. Pero también me di cuenta de que esta era una oportunidad para crecer, para aprender, para convertirme en una mejor versión de mí misma. Tomé un cuaderno y comencé a escribir. Escribí sobre mis errores, mis arrepentimientos, mis esperanzas para el futuro. Escribí una carta a Javier que nunca enviaría, agradeciéndole por los buenos momentos y pidiéndole perdón una vez más por el dolor que le había causado. Mientras escribía, sentí como si un peso se levantara de mis hombros. No era el final feliz que había imaginado para mi vida, pero era un nuevo comienzo. Un comienzo basado en la honestidad, la autorreflexión y la aceptación de mis errores. Me di cuenta de que enfrentar las consecuencias de mis acciones no significaba castigarme eternamente. Significaba aprender de mis errores, crecer a partir de ellos y, eventualmente, perdonarme a mí misma. El camino por delante no sería fácil. Sabía que habría días en los que la culpa y el arrepentimiento volverían a abrumarme. Pero también sabía que era lo suficientemente fuerte para enfrentarlos. Mientras cerraba mi cuaderno, miré por la ventana hacia la ciudad iluminada. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de esperanza. No sabía qué me deparaba el futuro, pero estaba lista para enfrentarlo, con todas sus alegrías y desafíos. La vida que había imaginado con Javier se había ido para siempre. Pero tal vez, solo tal vez, la vida que me esperaba podría ser igualmente significativa, aunque de una manera completamente diferente. El tiempo, dicen, es el mejor maestro.
y mientras los meses pasaban, me di cuenta de cuánta verdad había en esa frase. Cada día traía consigo nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades para crecer y aprender. Mi nuevo trabajo en la pequeña empresa de marketing resultó ser exactamente lo que necesitaba. El ambiente era más relajado, más colaborativo, y me permitía explorar mi creatividad de una manera que nunca antes había experimentado. Mis colegas, ajenos a mi pasado, me aceptaron por quien era ahora, no por los errores que había cometido. La terapia también estaba dando sus frutos. Semana tras semana, iba desentrañando los complejos nudos de mi psique, entendiendo los patrones de comportamiento que me habían llevado a tomar las decisiones equivocadas. No era un proceso fácil, hubo sesiones que me dejaron emocionalmente agotada, llorando en el auto camino a casa. Pero cada lágrima derramada se sentía como un paso más hacia la sanación. Una tarde, mientras ordenaba mi apartamento, encontré una vieja caja llena de fotos. Fotos de Javier y yo en nuestros días más felices, nuestra boda, nuestras vacaciones, momentos cotidianos que en su momento parecían insignificantes pero que ahora estaban cargados de nostalgia. Por un momento, sentí el impulso de tirar la caja, de deshacerme de esos recuerdos que ahora dolían. Pero algo me detuvo. Me senté en el suelo, rodeada de esas imágenes de un pasado que ya no existía, y me permití recordar. Recordar no solo los momentos felices, sino también los desafíos que habíamos enfrentado juntos, las risas y las lágrimas, los sueños compartidos y las promesas rotas. Y me di cuenta de que, a pesar del dolor, no quería olvidar. Esos recuerdos, buenos y malos, eran parte de quien era yo ahora. Esa noche, tomé una decisión. Era hora de cerrar definitivamente ese capítulo de mi vida, pero no borrándolo, sino honrándolo y aprendiendo de él. Escribí una última carta a Javier, una carta que, al igual que la anterior, nunca enviaría. En ella, vertí todo lo que sentía, mi arrepentimiento, mi gratitud por los años compartidos, mis deseos sinceros de que encontrara la felicidad que merecía. Querido Javier, es extraño escribirte sabiendo que nunca leerás estas palabras. Pero de alguna manera, siento que necesito hacerlo, como un último acto de cierre para ambos. Primero, quiero pedirte perdón una vez más. Sé que mis acciones te lastimaron de una manera que quizás nunca pueda comprender completamente. La traición que cometí no solo rompió nuestro matrimonio, sino que también sacudió los cimientos de la confianza y el amor que habíamos construido durante años. No hay excusa para lo que hice, y viviré con ese arrepentimiento por el resto de mi vida. Pero también quiero agradecerte. Gracias por los años maravillosos que compartimos. Por tu amor, tu paciencia, tu comprensión. Por todas las veces que me hiciste reír cuando estaba triste, por las noches en vela cuando estaba enferma, por los pequeños gestos cotidianos que hacían que me enamorara de ti cada día un poco más. Gracias también por la lección más dura que he tenido que aprender. A través de nuestro dolor, he crecido. He aprendido sobre la importancia de la honestidad, la comunicación y el respeto en una relación. He aprendido a valorar lo que tengo y a no dar por sentado el amor de otra persona. Sé que ahora estás con Alicia, y quiero que sepas que me alegro sinceramente por ti. Mereces ser feliz, Javier. Mereces encontrar a alguien que te ame y te respete de la manera en que yo debería haberlo hecho. Mientras escribo esto, me doy cuenta de que estoy llorando. No son lágrimas de tristeza o autocompasión, sino lágrimas de gratitud y de liberación. Estoy agradecida por todo lo que vivimos juntos, y me estoy liberando del peso de la culpa que he cargado durante tanto tiempo. Espero que algún día, cuando el dolor haya sanado completamente, podamos mirar atrás a nuestro tiempo juntos con cariño y sin amargura. Espero que puedas perdonarme, así como estoy aprendiendo a perdonarme a mí misma. Te deseo toda la felicidad del mundo, Javier. Siempre ocuparás un lugar especial en mi corazón. Con amor y gratitud, Catalina. Después de escribir la carta, la guardé junto con las fotos en la caja. No la escondí en el fondo de un armario, sino que la coloqué en un estante visible. Un recordatorio de dónde venía y de lo mucho que había crecido. Los días siguientes se sintieron diferentes. Como si hubiera dejado ir un peso que ni siquiera sabía que estaba cargando. Me sentí más ligera, más presente en el momento. En el trabajo, mis ideas fluían con mayor facilidad. Propuse una campaña innovadora para un cliente importante,
y para mi sorpresa, fue aprobada con entusiasmo. Mis colegas me felicitaron, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba exactamente donde debía estar. Mis relaciones con amigos y familiares también mejoraron. Poco a poco, fui reconectando con aquellos que se habían alejado durante los momentos más difíciles. No todos fueron receptivos al principio, pero con paciencia y sinceridad, logré reconstruir muchos de esos puentes que creía quemados. Una tarde, mientras tomaba un café con mi hermana Laura, ella me miró con una sonrisa y dijo: «¿Sabes, Katá, es bueno verte así. Pareces en paz». Sus palabras me sorprendieron, pero me di cuenta de que tenía razón. A pesar de todo lo que había pasado, a pesar de los errores cometidos y las lecciones aprendidas, finalmente me sentía en paz conmigo misma. «Creo que lo estoy», respondí, devolviéndole la sonrisa. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, me detuve en el parque donde solía pasear con Javier. El mismo parque donde lo había visto con Alicia. Pero esta vez, en lugar de sentir dolor o nostalgia, sentí una extraña sensación de cierre. Me senté en un banco, observando a las parejas que paseaban, a los niños que jugaban, a los ancianos que alimentaban a las palomas. Y me di cuenta de que la vida seguía. El mundo no se había detenido por mi dolor o mi arrepentimiento. Y yo tampoco debía hacerlo. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de citas que había instalado semanas atrás pero que nunca me había atrevido a usar. Con un profundo respiro, completé mi perfil y lo activé. No estaba buscando el amor de mi vida o un reemplazo para Javier. Simplemente estaba lista para conocer gente nueva, para abrir mi corazón a nuevas posibilidades. Mientras caminaba de regreso a casa, sentí una renovada sensación de esperanza. No sabía qué me depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba emocionada por descubrirlo. El camino hacia la redención y el perdón no había sido fácil. Había habido días oscuros, momentos de duda y autocrítica despiadada. Pero ahora, parada en el umbral de este nuevo capítulo de mi vida, me sentía más fuerte, más sabia y, sobre todo, más compasiva conmigo misma y con los demás. Sabía que todavía habría desafíos por delante. Que habría días en los que los recuerdos del pasado volverían a atormentarme. Pero también sabía que tenía las herramientas y la fuerza interior para enfrentarlos. Mientras abría la puerta de mi apartamento, miré la caja con las fotos y la carta en el estante. Sonreí, no con tristeza, sino con gratitud. Gratitud por las lecciones aprendidas, por el crecimiento experimentado, por la oportunidad de empezar de nuevo. Este era mi nuevo comienzo. Y estaba lista para vivirlo plenamente, con todos sus altibajos, con todas sus sorpresas y desafíos. Porque al final, me di cuenta, la vida no se trata de evitar los errores o de vivir sin arrepentimientos. Se trata de aprender, de crecer, de perdonar, sobre todo, de seguir adelante. Con esa certeza en mi corazón, cerré la puerta detrás de mí, lista para enfrentar lo que sea que el mañana trajera.